el gran tema pues, del país y de la Cámara de Diputados del Congreso, pues es el Poder Judicial en México. Es bastante difícil comprenderlo en su conjunto. La gente no está interiorizada en los temas jurídicos, es decir, la mayoría de las personas, y tampoco es tan fácil explicarlo. Yo intentaré decirles que de años acá, como del año 95 para acá, el Poder Judicial en México tuvo una transformación muy importante. La Corte era muy grande y se redujo, tratando de asignarle funciones pues, fundamentales, constitucionales. Se erigió en un órgano de revisión constitucional. A la Corte le toca decir si lo que hacen los otros dos poderes respeta la Constitución o no. Y de ahí para acá, pues es un órgano muy importante. Buena parte de los legisladores nos parece, no todos, que la Suprema Corte y el Poder Judicial desbordan las rayas de la división de poderes y no se contentan con revisar lo que hacen los otros dos poderes, sino que ordenan hacer cosas, deben estar en la decisión de los otros dos poderes. Sí decir si el procedimiento que siguió es equivocado o es correcto, pero ordenar lo que deben hacer los otros dos poderes es lo que está generando conflictos con el presidente de la República y con el Congreso, en este caso. ¿Qué hacer? ¿Reformar la Constitución? Bueno, se requiere un gran acuerdo de 2/3 partes de los legisladores para que eso se pueda hacer. ¿Qué otra cosa hacer? ¿Reformar la ley? Sí, pero la reforma a la ley no puede ser tan importante como la reforma a la Constitución, que es la última instancia, la última palabra, la última letra. Pero modificando la ley sí se pueden hacer cambios importantes para que el proceso penal sea más sencillo, para que prevalezca el fondo en las decisiones y no solamente la superficialidad del procedimiento. Nos hemos hecho con ese procedimiento nuevo penal, oral, pues muy rigurosos y con cualquier pequeño detalle van para afuera delincuentes muy peligrosos. Cuidado con eso, tratando de poner el proceso penal parecido al de los anglosajones, al de los Estados Unidos. Estamos ensayando una manera de hacer las cosas en la justicia penal que no es la nuestra y nuestra mentalidad latina no se adapta tan fácilmente a la de los anglosajones. Ese es un aspecto muy importante porque si bien los derechos humanos son un paradigma en el mundo occidental, en todo el mundo, pues también hay otros valores sociales importantísimos, otras razones que son de Estado. Por ejemplo, la seguridad pública. Sí, muy bien los derechos humanos de la persona que está procesada, pero ¿qué tal que es un delincuente peligrosísimo, reincidente, desalmado, capaz de repetir lo que hizo todas las veces que se le deje libre? Y en otros aspectos muy importantes que tienen que ver con la política, el amparo administrativo, es decir, el amparo que se usa para que se revisen los actos del Poder Ejecutivo, las licencias, las concesiones, las obras públicas, la utilización del recurso, del presupuesto, la forma de gastarlo, caray, todo eso, bueno, pues está provocando también muchos conflictos porque los jueces encuentran en la actual ley de amparo y en el sistema constitucional nuevo, protector a ultranza de los derechos de las personas, encuentran que están capacitados y que tienen la competencia para suspender todo, para detener todo, sea una obra pública, sea un texto de libro gratuito, sea una campaña de vacunación, sea la asignación de una partida presupuestal o su reducción, sea una nueva ley, en fin. Sí pueden hacer muchas cosas, pero el límite de la división de poderes estamos empeñados en tratar de remarcarlo, pero tiene que ser de común acuerdo con el propio Poder Judicial y en eso estamos intentando hacer. Hace poco hicimos le llamamos conversatorios, unos foros para conversar sobre estos temas y sobre un procedimiento constitucional novedoso de unos años para acá que apenas empezamos a usar los mexicanos y que es el de la consulta popular, que es una forma en donde la gente participa y decide cosas principalísimas, como modificar una ley o tomar decisiones de gran envergadura, como absolver, indultar a una persona o elaborar un plan nacional de desarrollo. El Ejecutivo ha propuesto que
los ministros de la Corte sean electos con el voto popular, cosa que es, pues de luego, muy controversial. Hay mucha gente que lo comprenden y que están en contra, y otros que lo comprenden y están a favor. La mayor parte de la gente creo que no ha analizado este punto. Bueno, pues nos pusimos a discutir sobre eso, y con lo que resultó es que es necesario revisar todo el Poder Judicial, toda la estructura que tiene, pero sobre todo sus facultades y la manera de interpretar, y ahí está la clave de toda la discusión. Dice el presidente de la República: a mí no me salgan con que la ley es la ley, pero no quiere decir literalmente lo que cualquier abogado entendería. Y dice un abogado: claro que la ley es la ley. Yo soy abogado, pero entiendo la parte social de la política y de la razón del gobierno y del Estado. Sí, la ley es la ley, pero falta ver quién la interpreta y cómo la interpreta. Y esa es la gran discusión. Ha habido casos en donde los jueces, aún los ministros de la Corte, interpretan exactamente al contrario de lo que dice la ley. Por ejemplo, hace poco, un ministro propuso que una parte del artículo 19, que es importantísimo, el que trae la prisión preventiva oficiosa para delitos gravísimos, que consideramos gravísimos, ya no se aplique, que no estarían en la cárcel los delincuentes más peligrosos sino hasta que venga la sentencia. Esto quiere decir que podrían estar en su casa o afuera con una argolla de identificación o con la prohibición de salir del país nada más, pero afuera. Las razones de la seguridad nacional, de la seguridad interior, que es la seguridad pública, pero que en estos tiempos es la seguridad nacional, exigen medidas más rigurosas para tratar a las organizaciones criminales, a los delincuentes más peligrosos del país, esa es la palabra. Entonces, que esa regla en la Constitución esté ahí, pues es necesario que se obedezca y no anteponer un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Constitución de nosotros. Estas son discusiones de abogados, pero finalmente tienen que ver con aterrizar en la vida diaria, en lo cotidiano. Estamos haciendo allá, son cosas técnicas, pero con un profundo sentido social, con un profundo contenido de importancia para el país. En la medida en que la gente se interesa en estos temas, pues en esa medida ayudan a que la decisión que finalmente se tome ahora o en la próxima legislatura del Congreso de México sea más considerada, más reflexiva, más argumentada, más fundada, más sabia. En eso estamos por allá en San Lázaro. Toda la maraña de leyes que hay en México y con las que trabaja el Poder Judicial, claro que se interesa, a cualquiera le importa que un gran capo esté en la cárcel o que no esté. Digo que es tal el tecnicismo, tal la burocracia y tal la dificultad del lenguaje que utilizamos a veces los abogados, que confundimos, y eso hace que la gente pierda un poco el interés, pero desde luego son asuntos de la importancia para todos.